Salve María a todos, vamos a un nuevo programa de Creciendo en la Fe y vamos a profundizar hoy unas cosas muy importantes, unos puntos especialmente importantes en el mantenimiento, en la seguridad de nuestra fe. Una vez ya visto los documentos, tanto del Concilio Vaticano I como del Concilio Vaticano II, a respecto de la revelación. Y hoy es el porqué de la fe. El porqué de la fe. ¿En qué consiste la fe? ¿Por qué yo creo? ¿Cuál es la base para yo creer? Punto importantísimo. Si yo quiero con una persona hablar sobre fe y me pregunta, me interpela, yo tengo que saber tener claramente yo mismo, para mi propia fe y para mi propia seguridad en la fe, los fundamentos de esa fe, para yo también dar razón de nuestra fe, siguiendo siempre la frase del apóstol San Pedro en su primera carta, de dar razones de nuestra fe. Estad siempre listos, dispuestos para dar razones de vuestra fe. Entonces, después de haber precisado a quién creemos, que es al mismo Dios revelante, creemos en Dios y a Dios, lo creemos a Él, en cuanto que se revela. El orden lógico impone la consideración de por qué creemos, por qué yo creo. O sea, cuál es la razón o el motivo que nos impulsa a creer. Es lo que los teólogos denominan el motivo formal de la fe. El motivo formal de la fe. Entonces, vamos a precisar en una proposición clara, dice el padre Rollo Marín, la doctrina católica sobre la razón o motivo formal de la fe, o sea, el por qué creemos. Hela aquí. ¿Y cuál es la expresión, la formulación? La autoridad de Dios revelante, o sea, que se revela en su infinita sabiduría, por la que no puede engañarse, y en su infinita veracidad, por la que no puede engañarnos. Esa es la razón o motivo formal de nuestra fe, no es otra, es la autoridad de Dios. Ya veremos ahora detalles sobre eso. Lo definió este dogma, una vez más, el Concilio Vaticano I en la Constitución dogmática que hemos ya comentado varias veces. Dice el concilio: si alguno dijere que la fe divina no se distingue de la ciencia natural sobre Dios, ahora explicamos la diferencia entre la fe divina y la fe natural en la ciencia sobre Dios y las cosas morales, y que, por lo tanto, no se requiere para la fe divina que la verdad revelada sea creída por la autoridad de Dios, que revela sea anatema. Aquí está el clou, el punto neurálgico de la razón de nuestra fe. Es Dios revelante, su autoridad. Esa es la razón de mi fe. Con esas palabras, el Concilio Vaticano I quiso definir la verdadera doctrina católica, y no hay otra sobre este punto, contra los racionalistas y los semirracionalistas, sobre la noción misma de la fe enseñada, que la ciencia religiosa, natural, la teodicea y ética, que son legítimas, son buenas, es interesante conocerlas, y la fe divina se distinguen esencialmente. Es una diferencia de esencia en sí misma, entre otras cosas por la razón o motivo formal, que es la fe que en la fe divina es, una vez más, la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Revelante, a diferencia de la ciencia religiosa natural, que se funda ¿en qué? En la intrínseca verdad de las cosas percibidas. La intrínseca verdad de las cosas percibidas con la luz de la simple razón natural. Entonces yo, cuando hablo de fe, yo puede ser que entienda, puede ser que no entienda, pero creo. En la razón natural no, si yo no razono y no llego a la conclusión, no puedo creer en algo. Y vamos a entrar en ejemplos. Al razonar más ampliamente la doctrina expresada escuetamente en el citado canon, el Concilio Vaticano II declaró: el perpetuo sentir de la Iglesia Católica. Esa frase debe sonarnos a nosotros
como una campana preciosa. Es el timbre de voz de la Iglesia de siempre. Siempre ha dicho eso. Cuando yo oigo que la Iglesia ha dicho algo, siempre adhesión, entusiasmo. ¿Por qué? Porque es una de las fuentes, como hemos visto. La revelación es una, pero tiene dos fuentes, que son las Sagradas Escrituras, recordando las exposiciones anteriores, y la tradición. Qué seguridad, qué tranquilidad y qué amor debo tener cuando yo oigo la campana de la tradición que me dice: la Iglesia siempre pensó y somos eco. Nuestro fundador primero, inspirador de nuestro movimiento, el doctor Plinio Correa de Oliveira, decía que en una de las cartas que recibió de la Santa Sede en su vida, la Santa Sede, una congregación, se llamaba entonces, de seminarios y universidades, elogió un libro de él, que se llamaba La libertad de la Iglesia en el Estado comunista. Y en esta carta, la Santa Sede decía: su libro, profesor Plinio, es un eco fidelísimo de los documentos del Supremo Magisterio de la Iglesia. Esto Plinio se encantó, ser eco. ¿Qué más puedo aspirar yo? ¿Qué más puedo amar yo que ser eco de la Santa Iglesia en la exposición de la verdad? Pues siempre que oímos esta palabra que el Concilio Vaticano I expresa también, el perpetuo sentir como Iglesia, como nos enseña San Ignacio de Loyola, el sentir con la Iglesia es un rasgo fundamental. Lo fue en su época en que el protestantismo comenzó a hacer la mayor revolución que ha habido, la mayor rebelión contra el Papa y la jerarquía que fue el protestantismo. Él definió, él destiló en la Iglesia la expresión sentir con la Iglesia, sentir como Iglesia. Nosotros, descendientes de la Contrarreforma, descendientes del espíritu de defensa de la fe, que la Compañía de Jesús, a su frente San Ignacio, tanto defendieron, nosotros somos especialmente sensibles a este aspecto de nuestra fe. Sentir de la Iglesia Católica sostuvo también y sostiene, por lo tanto sustentará siempre, que hay un doble orden de conocimiento distinto, no solo por el principio, sino también por su objeto. Por su principio, primeramente porque en uno conocemos por razón natural y en otro por fe divina. Por su objeto también porque, aparte de aquellas cosas que la razón natural puede alcanzar, se nos proponen para creer materias escondidas en Dios, de los que, a no haber sido divinamente revelados, no se pudiera tener noticia. Si Dios no nos hubiese revelado ciertas cosas, la fe en general, pero sobre todo los grandes misterios, sería imposible. ¿Cómo llegaríamos a comprender que Jesucristo es Dios y hombre verdadero? ¿Cómo llegaríamos a comprender que Jesucristo está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, si no es porque Él nos lo revela? ¿Cómo podríamos comprender que existe la Santísima Trinidad, que Dios existe en primer lugar, pero de que además ese Dios es igual en su naturaleza, pero son tres personas distintas? Imposible. Y que estos misterios sobrenaturales los creemos únicamente, metámonos bien en la cabeza, en el alma y en el corazón. Solo creemos por la autoridad de Dios revelante. Lo afirma expresamente el Concilio, además, al darnos la definición exacta de la fe divina que hemos recogido. De manera que la única razón formal por el que aceptamos y asentimos, nos damos cuenta que es eso, y asentimos, o sea, aceptamos de corazón, asentir con el corazón totalmente, las verdades reveladas es la autoridad del mismo Dios, que no se puede engañar ni puede engañarnos, por ser infinitamente sabio, y no puede engañarnos por ser infinitamente santo y veraz. Él es bueno, no va a engañarnos. Como decía en el Evangelio nuestro Señor: vosotros que sois malos, dais cosas buenas a vuestros hijos. ¿Cómo no vuestro Padre Celestial os va a dar todo lo que Dios hace y da es bueno? Y todo lo que de Dios recibimos es bueno. Nosotros podremos aceptarlo
o no aceptarlo. Podremos cortar esa fuente, ese puente continuo que podemos tener con Dios desde que vivamos en el estado de gracia de Dios, desde que adhiramos con toda adhesión la fe. Es un continuo en participar de la bondad de Dios. Consecuencias prácticas. Es que es muy importante las consecuencias prácticas de esa autoridad que viene de Dios. De esta importantísima doctrina y se desprenden consecuencias trascendentales en orden a la pureza y verdadero alcance de nuestra fe. Nosotros queremos tener la verdadera fe pura y total. Vamos a ver las consecuencias que esta comprensión de la autoridad de Dios como una única razón de ser de mi fe lleva consigo. Los que exigen que se les demuestren las verdades de fe para poder creer en ellas dan claramente a entender que no tienen la menor idea de lo que es y significa la fe. Exigen. Yo exijo entender. Usted no entendió lo que es la fe. Yo exijo razonar todo y sin eso yo no admito la fe. Puede usted o puedes tú quedarte en el margen de la historia y de la salvación porque por ahí no vamos bien. Las verdades de la fe son necesariamente, por su propia definición, absolutamente indemostrables por la razón humana. Si pudiera demostrarse, si pudiesen demostrar por la razón, dejarían automáticamente de ser verdades de fe para convertirse en verdades científicas. Yo demuestro la ley de la gravedad por una ley física que la veo, la siento y dejo caer una piedra, la piedra se cae. Yo lanzo la piedra al aire y vuelve a caer. Ley de la gravedad, científicamente demostrable. Ahora, ¿cómo yo demuestro que hay un ángel a mi lado ahora? Hay un montón de ángeles en esta sala, si no es porque Dios me lo ha revelado. ¿Y cómo se puede demostrar eso? La autoridad de Dios. Pura y simplemente. Dios lo ha dicho y es. Entonces, tan imposible es que una verdad de fe pueda ser demostrada intrínsecamente. Una verdad de fe no puede ser demostrada en sí misma, intrínsecamente. Como que una cosa sea y no sea ella misma al mismo tiempo. Constituiría un verdadero absurdo. Porque la fe es creer en lo que no se ve porque nos fiamos de Dios, porque no se lo ha revelado Dios. Pero si yo lo veo, por ejemplo, quien ha visto, ha tenido la gracia de ver en la sagrada forma, de repente se le aparece, ¿cuántos casos hay, no? De apariciones, éxtasis incluso, pero en la propia forma que las personas ven a Jesucristo en la forma después de la consagración. Ya la fe no tiene tanto mérito porque ha visto, ya casi que tiene una demostración sensitiva, aunque puede ser una cosa discutible, pero no es la misma fórmula que H2O, que el agua está constituida, o que 2 y 2 son igual a 4. La razón humana puede y debe pedir garantías sobre el hecho de que Dios haya revelado efectivamente tal o cual verdad para poderla creer. O sea, que Dios la ha revelado, sí, tengo que saberlo. Yo tengo que saber que Dios creó al hombre y a la mujer, que existe el Génesis, que existe toda la historia sagrada, que Dios se ha revelado en el Sinaí a Moisés con las tablas. Eso sí, debo yo aprenderlo, estudiarlo, tomar contacto. Pero una cosa es saber que Dios ha revelado y otra cosa entender lo que Dios ha revelado. Para eso, o sea, para poder creer, los motivos de credibilidad es una expresión que vamos a repetir varias veces. ¿Cuáles son los motivos? Las causas de la credibilidad en lo que Dios ha dicho, de la credibilidad en lo que la Iglesia me enseña. Los motivos de la credibilidad de los que hablaremos enseguida, las próximas charlas, ya está terminando esta, y pone de manifiesto la existencia de la revelación. La revelación existe, y eso sí es demostrable. Y nadie puede discutirme que Dios se ha revelado, porque es históricamente y científicamente demostrable. Entonces,
Una vez obtenida la certeza de la misma, o sea que Dios ha revelado, por ese motivo de credibilidad, la verdad revelada por Dios ha de ser creída, pero exclusivamente por la autoridad del mismo Dios que revela, no porque pueda demostrarse en sí misma, lo que equivaldría a destruirla como verdad de fe. Ya no sería una verdad de fe, sería una verdad científica, demostrable por la luz de la razón natural, porque a nosotros nos parezca razonable creer aquello en cuyo caso quedaría también destruida como verdad de fe, ya que el motivo de nuestra creencia sería entonces nuestro propio criterio analizado con la lógica, y no la autoridad de Dios revelante que constituye el único porqué, es el único porqué de la fe divina como virtud teologal infusa. Entonces, queridos oyentes, esta es la conclusión, el gran punto de esta charla. La autoridad de Dios es la razón de mi fe. Yo creo no porque lo vea, lo pueda razonar, lo entienda, sino porque Dios me lo ha revelado. Eso sí, yo debo conocer científicamente que Dios ha revelado. El que ha revelado es otro tema. Y vamos a pedir a la Virgen con una salve que nos haga profundizar todas esas nociones que tienen sus desdoblamientos, que tienen sus ramificaciones, pero que sobre todo nos haga crecer al mismo tiempo que en la fe, en el amor. Y por supuesto en la esperanza, que es la perspectiva de que todo lo que yo creo se dará. La perspectiva no, la certeza de que lo que yo creo se dará. Y le pedimos a la Virgen que nos aumente ese amor de Dios, que es la razón y la llama que enciende nuestra fe y enciende y aumenta aún más nuestra confianza y esperanza. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con vosotros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, entre medio de María Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que os acompañe siempre. ¡Salve María!